Hej och välkomna till Plastic Love. Hola y bienvenidos a Plastic Love, tu comunidad para hablar de Lego. Y hoy venimos con Plastic Love Noticias, donde te traemos las noticias, porque aquí hablamos son de noticias, no de chismes. Y hoy venimos con una noticia bastante agradable, sobre todo para la comunidad hispana, especialmente para Colombia, ya que hoy nos da el anuncio stbrick.colombia, el cual nos dice que ya es reconocido como un embajador en Lego. Sale una imagen, la que vemos por aquí, donde él nos anuncia que ya es reconocido como un embajador de fan media de Lego. Le enviamos un gran abrazo y un saludo a toda su comunidad y una gran felicitación por cumplir esa gran meta. También es muy importante para que la comunidad de Lego en Colombia sea notada y se visibilice un poco más cómo la comunidad va creciendo y volviéndose cada vez más fuerte. Así que tanto para Colombia y para la comunidad de stbrick Colombia, pues una gran felicitación. Dejamos los datos aquí por si no lo conoces, te lo recomendamos que lo sigas y que sigas todo su contenido. Si eres de Colombia, este es un canal que debes seguir. Ya habíamos hablado con él por ahí, teníamos planeado hacerle una invitación, pero pues por motivos de diferencias de horarios pues no hemos podido concretar ese anuncio, pero sin embargo compartimos su alegría y sus éxitos con gran felicidad. Así que un abrazo para todos la comunidad en Colombia. Entonces nos vamos a España, venimos aquí a Europa, donde saltó una gran polémica gracias a un canal de noticias de estas que se dan por la mañana, estos programas como de entretenimiento, donde se habla sobre los coleccionistas y el mundo del coleccionismo de juguetes, de figuras de acción, de Lego, supongo que para todos, etcétera, etcétera. Y hay un gran revuelo, ya que al parecer ellos se refieren a todas esas actividades de coleccionismo de una forma un poco despectiva. Y pues bueno, cada uno puede tener su opinión y siempre, no sé, tratarlo por este lado de lo que es, entre comillas, la madurez, que es un término bastante, ¿cómo llamarlo?, escueto, un poco. Cada uno tiene como su propia definición de lo que significa ser una persona madura. Realmente no nos afecta ni sentimos que realmente sea una gran controversia, por lo que hablábamos que pues está el derecho de opinar y de dar tu opinión sobre, ¿por qué no?, el mundo del coleccionismo. Bueno, y con respecto a este informe, vemos como toda la comunidad de coleccionistas, tanto de figuras de acción como de videojuegos y de otros ámbitos de coleccionismo moderno, se ven afectados por esta crítica un poco malintencionada que hace este canal de la televisión canaria, debido a que su mayor énfasis es en la inmadurez de los hombres, desconociendo por completo no solamente la cultura, sino lo que conlleva o lo que viene detrás del coleccionar, y obviando también el hecho de que hay mujeres, niños y familias completas las cuales también coleccionan, bien olvidando de que el coleccionismo no solamente es una actividad moderna, sino que además viene desde hace mucho tiempo atrás con el coleccionismo de monedas, de piedras o minerales, de estampillas y demás artículos. Por nuestra parte, consideramos que todo canal o cualquier persona es libre de opinar y esto realmente no nos debe afectar, ya que nosotros, al conocer perfectamente de qué se trata el coleccionar y el de compartir un hobby totalmente saludable, debemos sentirnos totalmente tranquilos hacia estos comentarios. Lo gracioso también es enfocarse en hablar de forma despectiva del coleccionismo de juguetes, cuando de pronto hay otros tipos de colecciones un poco menos seguras, como el coleccionar armas o elementos bélicos, o coleccionar otro tipo de artículos un poco más perjudiciales. Otra cosa por la cual debería realmente fijarse la comunidad es que este medio de comunicación engañó a sus entrevistados, demostrando así una total falta de ética. Según entendemos, los entrevistados, los cuales fueron un conocido canal de coleccionismo y juguetes en YouTube y una tienda de artículos coleccionables o juguetes, fueron contactados por este medio de comunicación tras la promesa de hacer un artículo totalmente enfocado en conocer por qué se colecciona
y cómo puede ser un buen hábito. Pero a la hora de la transmisión el enfoque fue totalmente el contrario. Y es aquí donde nos sentimos muy bien indignados al ver que un canal de televisión reconocido e importante de la televisión canaria en España pues se tome la verdad de una forma tan vaga y tenga el descaro de engañar no solamente a sus televidentes sino a las personas que les ayudan a hacer la transmisión de estas noticias. Es obvio en el video que, por ejemplo, en la parte donde la periodista entrevista al coleccionista de juguetes se enfoca mucho en su edad y vemos un poquito de malintención en cada una de sus preguntas. También vemos que pues fue muy ingenuo de parte del entrevistado, pero quién se va a imaginar que todo el contexto de lo que es tu colección se iba a ver deformado de esta forma. Muy triste para la comunidad de coleccionistas en general en España. Les enviamos pues un caluroso saludo, pues lamentamos mucho que se sientan indignados, pero le enviamos un mensaje no solo de empatía, sino también de que a la final lo único que muestran estas personas es un total desconocimiento de lo que es inclusive la definición de madurez. Y continuamos con noticias no tan agradables lamentablemente, y es que volvemos a tener un relanzamiento del Tumblr, pero en esta ocasión con una versión de 2 caras y del Joker de Heath Ledger. Unas versiones de minifiguras bastante bonitas. Empecemos con lo positivo, ya que este se trae un poquito de controversia. Creemos que lo más positivo podrían ser las minifiguras, ya que volvemos a tener al Joker, este Joker que nos recuerda mucho a la primera versión que vino con el Tumblr UCS, el primero que salió. Nos referimos porque trae como ese abrigo completo en esta ocasión. También tenemos una minifigura que nos hacía mucha falta, al menos dentro de la línea de lo que eran las películas de Christopher Nolan, y nos referimos a 2 caras, que además viene con un accesorio bastante bonito, el cual es una moneda. Venimos también con el Batman, ya con ese traje modificado donde él puede mover su cabeza, y volvemos a ver las controversiales para algunos capas de goma. Este set en general está bastante bonito si lo ves en el punto de vista de que es otra vez el Tumblr, y si no lograste conseguir el anterior, pues esta es tu oportunidad. Pero trae una parte oscura, tal vez oscura como el 2 caras. Aquí vemos la moneda, por ejemplo, a que me refería antes, y es que aumenta el precio, sí, como lo escucharon. Es un set que aumenta el precio y tú dirías, bueno, está bien porque viene no solamente una figura más que el set anterior del Tumblr, sino que también viene con una batiseñal. El problema es que el set en sí viene más pequeño, o sea, el Tumblr reduce mucho de tamaño, lo notamos aquí por las llantas traseras y la parte delantera. No solamente eso, sino que el diseño, al verse reducido, también daña mucho la estética con relación al Tumblr anterior. Y es que en la parte delantera cometen un sacrilegio, diríamos nosotros, en cuestión de que en vez de utilizar la técnica como en el Tumblr pequeñito anterior, de tener el eje conectado a los laterales de la carrocería del carro, viene en la parte central con una pieza de estas tipo Fórmula 1 que utilizan también mucho este tipo de vehículos en Lego. Esto me parece que es un desacierto, lo vemos un poquito que falla la estética, la daña, no se ve ya tan bonito como el anterior, y el problema mayor es que todo esto viene acompañado con un considerable alza en el precio del set. Es triste, sobre todo si tú no conseguiste el Tumblr anterior, pues amigo y amiga, pues te tocaría ver esta opción. Si te agrada, perfecto, y si no, como es nuestro caso, pues es una gran pieza para hacer modificaciones. Queremos ver este set un poco por el lado positivo, y es que tendremos review obviamente de este set lo antes posible. Vamos a ver cómo nos recibe el próximo año para tener este set en nuestras manos, hacer una review, y haremos, no sé, tal vez una modificación tipo los Tumblr de Bane con esos colores de camuflaje del desierto. Nos hubiera gustado más
y además que es algo que considero que Lego nos debe, y es un Bat. Con Bat me refiero al vehículo este aéreo que utiliza Batman en la trilogía de Christopher Nolan. Creo que hubiera sido mejor, igual lo hubieran podido acompañar con esas 3 minifiguras que viene, no hubiéramos tenido ningún problema, pero pues lamentablemente es el set en sí, el vehículo, el que nos falla un poquito, y obviamente el precio. Pero sigamos con las noticias. Y con noticias de DC Comics, como no. Y es que también ya hace Lego el lanzamiento oficial de el mecha de Superman. Y tú dirías, ¿mecha de Superman? Sí, queda muy bien, porque en los cómics de los 90 recuerdo mucho que Superman en una de sus historias se encontraba con la armadura kryptoniana, una armadura que luego Lex Luthor le robaría para crear su propia armadura y así combatir al Hombre de Acero. Lo positivo aquí considero es que pues volvemos a tener a Superman dentro de la línea de Lego Batman, que ojalá que siga siendo Lego DC Comics. Y pues no solamente eso, sino que viene con un valor y un precio bastante asequible. Entonces eso nos agrada muchísimo, que pues no todo sea costos, sino que además viene con una hermosa caja, recordando aquí al Hombre de Acero clásico. Vemos que analizando un poco el diseño, nos gusta mucho que Superman, o la armadura más bien, utiliza como la capa de Superman como este accesorio para que también el mecha se vea pues como un pequeño adorno ahí con esa pequeña capa de Superman. Se ve bien, al menos en las imágenes que notamos aquí. Claro, nos hubiera gustado también ver esta capa de goma también en Superman, a ver cómo luciría tipo Doctor Strange tal vez, pero está muy bien. Vemos, a ver si analizamos un poco más las minifiguras, y aquí la gran sorpresa es que tenemos nueva impresión de este Superman, que realmente no sé si viene de los cómics o de alguna serie, pero nos gusta mucho. Lo único defecto que le vemos es que nos hubiera gustado tener las botas rojas de nuevo en esta minifigura. Lamentablemente no es así. Eso hubiera sido genial. Vamos a ver si hicimos alguna modificación con una pieza que nos regalaron por allí en la Lego House este año. Para aquellos que han visto de pronto o nos siguen aquí, no solamente aquí en YouTube sino en Instagram, ya la habrán visto en alguno de nuestros videos o en alguna imagen. La otra gran sorpresa es Lex Luthor, que viene a añadirse pues a nuestra colección. Tenemos ya otros Lex Luthor con otras armaduras, pero este nos parece muy bonito y muy especial, ya que viene con esta pieza translúcida que acompaña su armadura en la parte de los hombros, una hermosa impresión en la parte del torso y en las piernas. Esta sonrisa tan picaresca de nuestro Superman también nos agrada mucho. Supondremos que tenemos un rostro alternativo que vemos por aquí ya con sus ojos clásicos de rayos caloríficos, y pues esto viene a alegrarnos un poquito a los que coleccionamos todo lo de superhéroes y sobre todo de DC Comics, pues a sumar un poquito. Este es definitivamente, si queremos comprarlo lo antes posible, para mostrar un poquito a Lego el apoyo hacia esta colección que todavía sigue siendo vigente. Por último, queremos recordarle que Brickset aún continúa con el listado de descuentos después del Viernes Negro y del Cyber Lunes, donde vemos grandes descuentos en muchas categorías concernientes a Lego, por si quieren darle un vistazo, ya que ellos tienden a dar la lista por regiones, y pues aquí tenemos por ejemplo la de Europa, pero ustedes en cada región podrán estar viendo, no sé, la que más le convenga a nivel, por ejemplo, de Colombia, Latinoamérica, México, Estados Unidos, etcétera, etcétera. No se olviden darle un pequeño vistazo por aquí a la lista de descuentos que ya te la resume totalmente Brickset, y que puedes finalmente adquirirla en Amazon. No siendo más por el momento, quiero agradecerte por acompañarnos en toda esta aventura que ha sido todo este año 2024 de Plastic Love aquí en YouTube y en Instagram. Te quiero agradecer por estar acompañándonos en cada una de estas aventuras que tomamos, y esperamos que todos estos videos sean de tu agrado. No olvides dejarnos
tus opiniones, tus comentarios y preguntas para poder referirte en el siguiente video que tengamos de Plastic Love. Dejar pues, por ahí tu nombre o enviarte algún saludo y así integrarnos más en esta comunidad de Plastic Love. No siendo más, me despido. Yo soy tu amigo Aleco. Felices fiestas y hasta una próxima. Heido.